Las pruebas médicas requieren también el buscar si somos positivos o no, si tenemos problemas con el COVID. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nos mandan a hacer una prueba? Muy bien, nosotros se lo vamos a enseñar hoy aquí. Estamos con el doctor Bernal, Enrique Bernal de Digestivo, y él nos va a explicar los pasos que se hacen previos a cualquier prueba médica. Doctor Bernal, estábamos diciendo que se requieren unas pruebas médicas previas para precisamente hacerse otras pruebas necesarias para cualquier operación. Correcto. Como todo el mundo sabe, con el tema de la pandemia y con la tercera oleada en la que estamos ahora mismo, se hace muy necesario el tema de prevenir los contagios en las instituciones médicas. Nosotros desde nuestra clínica y en todos los ambientes donde nos movemos estamos procurando que haya cero contagios. Para ello estamos implementando una serie de pruebas. En este caso hacemos unos test de antígenos del coronavirus a todos los pacientes que se van a realizar una endoscopia digestiva alta. Las endoscopias digestivas altas fueron catalogadas como procedimientos de alto riesgo para la transmisión del coronavirus. Para ello, el paciente viene, le vamos a hacer un test de antígenos, que la técnica es exactamente igual que en la PCR. Introducimos un bastoncillo por la nariz y sacamos una pequeña muestra donde vamos a meterla con un reactivo para saber si el paciente es positivo o es negativo. Antes de eso, imagino que hacen una criba, porque cuando citan a las personas por teléfono hay una serie de preguntas, una batería de preguntas previas. Efectivamente, nosotros, cualquier paciente que se va a realizar una prueba digestiva, hacemos una encuesta epidemiológica que está regulada por el Ministerio de Sanidad. Hacemos una serie de preguntas y si alguna de esas preguntas es afirmativa, posponemos, mejor dicho, la prueba hasta que el paciente o se haga una prueba relacionada con el coronavirus o el paciente deje de tener esos síntomas. Es decir, no todos los síntomas que tienen los pacientes tienen por qué traer una relación con el coronavirus. Podemos tener un resfriado normal, pero la prevención y la precaución nos indican que debemos tomar las cosas con moderación, esperar un poquito y si el paciente vuelve a estar asintomático, volvemos a hacerle una segunda encuesta, que en este caso, si las respuestas son negativas a todas las preguntas que les hacemos, el paciente pasa a la segunda fase, que es hacerle un test de antígenos. Doctor, entiendo que esto es una práctica, está siendo una práctica habitual en todo su gremio. Bueno, no, por desgracia no ocurre así. Es decir, estamos en una época muy complicada donde estamos viendo que la realización de pruebas del coronavirus no están yendo a la par que consideramos desde los sectores médicos. En este caso, desde las propias compañías médicas no siempre coinciden en la necesidad de hacer los test serológicos a los pacientes, ni las pruebas de antígenos, ni las PCRs, pero también, por desgracia, lo vemos en el sector público, donde hay pacientes que han estado malos con el coronavirus y que no les quieren hacer una segunda PCR que confirme la negatividad. Como todo eso nosotros no lo podemos solventar, desde nuestro punto de vista, preferimos asumir el coste de las pruebas para que nuestros pacientes vayan a un sitio a hacerse una prueba con seguridad y que transmitamos confianza y buenos resultados y buenas prácticas. Doctor, ¿cuál es la diferencia básica entre una PCR y un test serológico? Porque parece que tenemos todos mucha confusión después de tanto tiempo como ha pasado, que tenemos que tenerlo un poco más claro. Por desgracia sí. A día de hoy tenemos 3 pruebas que marcan el estudio de cualquier virus, en este caso del coronavirus, que son las pruebas serológicas, las pruebas de antígenos y la PCR. La prueba más potente, más sensible, es la PCR, ¿de acuerdo? Se hace por la nariz, aunque ahora se está empezando a hacer unas pruebas que han determinado los chinos, que son las PCR anales, pero en España de momento y en gran parte del mundo se va a seguir haciendo la PCR. Los antígenos son un escalón por debajo de la PCR, pero sí sirven en población que tenga síntomas. Es decir, todo aquel que tenga algún síntoma le podemos hacer un test de antígenos que va a ser
un poquito menos sensible, pero va a ser muchísimo más rápido porque podemos tener el resultado en 15 minutos y por supuesto es mucho más barato que la PCR. Y luego la otra prueba, que serían los test serológicos, eso nos va a medir si nuestro organismo ha creado defensas contra el virus. En este caso, si hemos creado defensas contra los antígenos, que es la parte del virus que nos ataca a nosotros. Esas pruebas serológicas se hacen en sangre y hay unas pruebas que son los test serológicos rápidos, que son muy poco fiables, con una eficacia y una sensibilidad de un 50%, es decir, tiro una moneda al aire y sale cara o sale cruz, con lo cual tienen poca sensibilidad, o se pueden hacer unos test serológicos en condiciones que lo que midan van a cuantificar, es decir, nos van a dar un valor numérico de si realmente tenemos anticuerpos frente al virus y en qué valor, que eso es lo que realmente sí tiene valor para aquellos pacientes que hayan creado defensas. Con la vacunación estamos buscando que esos anticuerpos se desarrollen en toda la población y así hacer un paso más de la lucha contra el coronavirus.